Bueno, hola para todos y para todas y bienvenidas a el evento anual de la revista Horizonte Independiente para este año, coorganizada con el programa de filosofía de la Universidad del Bosque, quien muy amablemente aceptó la invitación de ayudarnos y colaborar para desarrollar este evento. Y bueno, digamos que este evento que titulamos Diálogos sobre Filosofía Helenística, vienen con una serie de eventos que ya lo venían precediendo, como Diálogos sobre Filosofía Antigua o Diálogos sobre Filosofía Medieval, donde digamos que siempre ha tenido como un énfasis o digamos como un propósito específico. En este, digamos que justamente la gracia es poder abarcar la mayor cantidad de escuelas o pensamientos que nos muestren un poco cómo funcionaba la, la filosofía helenística y cómo eran más o menos los temas, las formas que se tenían entonces para hacer la filosofía. Con eso en mente, pues bueno, la primera ponencia que vamos a estar teniendo el día de hoy se titula El conocimiento de la filosofía helenística, contexto y enfoques, que estará a cargo de Marín. Antes de comenzar y de presentar formalmente a Steven, recordarles dos importantes. La primera es que el evento se va a estar llevando a cabo todos los martes y todos los jueves durante todo este mes de julio. Digamos, van a poder estar teniendo la programación para que puedan ver cómo funciona. Por la parte específica de esta ponencia, recordarles que la ponencia va a tener más o menos 40 minutos, donde Steven va a poder estar exponiendo su ponencia y la otra parte va a ser la charla. En esa parte de la charla voy a poder hacer algunas preguntas a Steven o, por ejemplo, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden dejar en YouTube y ahí podré presentarlo directamente a Steven apenas finalice la ponencia. Con eso en mente, pues bueno, les presento entonces a Steven, quien es magíster y licenciado de Filosofía por la Universidad Tecnológica de Pereira, es miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, es directivo del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, CESCLAN, y secretario de la Red Latinoamericana de Estudios Patrísticos. Actualmente funge como docente e investigador de los grupos de investigación en Filosofía Antigua de la Universidad Tecnológica de Pereira y del fenómeno religioso en línea de filosofía y religión de la Universidad Tecnológica de Pereira, con cátedras en filosofía medieval, filosofía helenística, teología patrística y filosofía de la religión en ambas universidades. Sus áreas de interés y publicaciones se centran en las problemáticas éticas del griego, especialmente el epicureísmo, también el impacto social de la teología patrística, más concretamente desde el pensamiento de los apologistas griegos y la recepción del pensamiento griego en los padres de la Iglesia. Sin más, pues ya les voy a ceder la palabra a Steven para que comience, no sin antes pues agradecerle la invitación a que pues primero esté con nosotros el día de hoy y segundo pues recordar que también es uno de los organizadores de este evento y que pues realmente pues ya los últimos 3 años ha estado con nosotros ayudándonos a gestionar y a que estos eventos funcionen y se puedan hacer. Así que bueno, desde la revista y en este caso también desde el programa de filosofía, te agradecemos mucho por todo el esfuerzo y por todo el empeño que siempre le has puesto a estos eventos. Estamos contigo, Steven querido, así que ya tienes la palabra. Nicolás, muchas gracias por tu presentación. Agradecer por el espacio, por la gestión que tú como director de la revista Horizonte Independiente has realizado en torno a esta serie de eventos que básicamente nos reúne para dialogar sobre aspectos bastante considerables en la actualidad sobre unas escuelas de pensamiento que surgieron a partir de un hecho concreto como fue la muerte de Alejandro Magno. Ciertamente esa muerte de este líder político del siglo IV o III antes de Cristo generó cierto tipo de convulsiones sociales a partir de las cuales pues se generó una forma de pensar bastante particular por cada una de estas escuelas de pensamiento. Yo desarrollaré mi presentación a partir de 3 escuelas que son las que más se tienen en vista para tratar un poco sobre filosofía helenística. Básicamente estoy hablando de las escuelas epicúrea, la escuela estoica y la escuela escéptica. Aunque surgieron más, por ejemplo, los cirenaicos, los cínicos, los megáricos, los celíacos, los eretriacos y otro sinnúmero de escuelas,
No nos da el tiempo suficiente como para abordarlas todas, pero creo que con estas tres que considero las más importantes o de las que más textos tenemos en este momento para estudiar su pensamiento, disertaré sobre ellas, ¿no? Bueno, para comenzar entonces con mi presentación, permítanme paso a la segunda diapositiva. Esta presentación, pues básicamente es un contexto de lo que significa la filosofía helenística. Bueno, quisiera empezar por tres elementos importantes que quisiera nosotros entendiéramos un poco como prejuicios, ¿sí? Como unas ideas que se establecen en la mente humana cuando nos referimos a la antigüedad clásica y pensamos que al menos lo que se desarrolla en los estudios, en las universidades, ¿no? Y en las especializaciones sobre filosofía antigua, se cree regularmente que todo el pensamiento antiguo decanta en Platón y Aristóteles, pero que no es así. Por eso podríamos considerar que un primer prejuicio es aquel que dice que los clásicos, los filósofos clásicos, tanto Platón como Aristóteles, determinan el curso del pensar griego. Yo quiero que con mi presentación en este momento nos salgamos de esa noción, porque ciertamente en la antigüedad hubo otras aristas para pensar el contexto en el que vivían estas personas, ¿no? En el que vivían los filósofos, en el que vivían las personas de la sociedad en general, de las polis, de las ciudades griegas, ¿no? Aparte de este primer prejuicio, podríamos pensar también que lo que nosotros consideramos como un pensamiento helénico o un pensar heleno es ética pura. Y esta idea nos la suministra básicamente la mayoría de manuales de filosofía, pero ciertamente cuando uno se acerca a los textos originales de Epicuro de Samos, que es el fundador del epicureísmo, o de Antístenes, el fundador del cinismo, o de Zenón de Sitio, que es el que funda el estoicismo, o de un Pirrón de Elis y otros tantos como Sexto Empírico que recogen toda la tradición escéptica, pues se nota que realmente no es ética, no es solo ética lo que se trabaja. Hay muchas más aristas del pensamiento que justifican una ética, por supuesto, pero no se limitan a la ética, ¿no? Y finalmente, un tercer prejuicio que quisiera saliéramos de él es concebir que el pensamiento helénico es un calco del pensamiento clásico. Aquí básicamente uno puede recurrir a ciertas obras concretas como las de, por ejemplo, un Marco Tulio Cicerón, quien en De los fines del bien y del mal dice que Epicuro copia totalmente su doctrina hedonista, su defensa del placer, de un pensador que le antecedió a él como fue Aristipo de Cirene. Pero ciertamente uno revisando todo lo que tenemos de Epicuro, no es tan cierto que Epicuro copie totalmente de un Aristipo de Cirene. Aunque coincidan en su defensa del placer, las vías son distintas para defender el placer, ¿no? Ese es un ejemplo de que el pensamiento helénico no necesariamente es un calco de lo clásico. O habrán otros que dirán, por ejemplo, que Epicuro tal vez copió esa versión moderada de su hedonismo a partir de una versión moderada de hedonismo que el mismo Aristóteles dio, ¿no? A ese término de hedoné. Pero ciertamente hay diferencias, ¿sí? Y ese tipo de diferencias son las que yo deseo que en este momento trabajemos un poco, o más bien que yo les voy a intentar mostrar, ¿no? Entonces, bajo estos tres prejuicios, nos preguntaríamos primero si el pensamiento helénico, el de los filósofos, el de las escuelas helenísticas, no son un calco del pensamiento clásico, no son pura ética, ¿sí? O que los filósofos clásicos no determinan en su totalidad todo el pensamiento de la antigüedad griega. Si esto es así,
Entonces, ¿qué características son las que nos hablan propiamente de una novedad en los filósofos helenos? Y otra pregunta podría ser, ¿qué otros aspectos distinto al de los clásicos abordaron estos filósofos como para decir que hay algo genuino en ellos, ¿no? Que hubo un cambio, que hubo un distinto modo de ver esa realidad que a ellos les toca. Bien, en este momento voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, continuando entonces con el contexto. Aquí tenemos una serie de gráficos. Me dispondré primero a explicar un poco el que está al costado izquierdo, el que ven de color más o menos verde. Y estos elementos que hay allí en este gráfico de verde, de color verde, pues notamos que hay tres enfoques o tres aristas de pensamiento que los filósofos helenos, o más bien todas las escuelas del helenismo, epicureísmo, estoicismo, escepticismo, trabajaron. Con este primer gráfico estamos diciendo que básicamente estas escuelas helenísticas no se dedicaron simplemente a la ética. Es cierto que las demás aristas del pensamiento que manejan las escuelas helenísticas, todo eso gira en la ética, ¿no? Todo eso gira en torno a la ética. Pero para lograr esa finalidad ética, para mostrar ese enfoque ético de su filosofía, se tiene que recurrir a unos principios que son los que otorga tanto la física como la lógica. La física como una forma de explicar cómo está constituido el mundo, el universo, los componentes que le integran, y la lógica de qué manera nosotros podemos predicar o decir algo acerca de ese mundo que explica la física. Y por supuesto la ética, que es la forma en que el ser humano, como ser racional que es, si nos adherimos a la máxima aristotélica del zoon logone hon, que eso traduce como el animal racional por naturaleza, pues él tiene unos comportamientos que son los que determinan su forma de ser con los demás seres que hay en el mundo y con las formas en que se predica o se habla del mundo, porque de él depende todo lo que conocemos del mundo, ¿no? Entonces, esta división de la filosofía contemplada por los filósofos helenísticos procede de unos antecedentes bastante interesantes que básicamente vienen dados desde la Academia de Platón, pero específicamente en la figura de Genócrates de Calcedonia, quien fue el tercer escolarca de la Academia, el tercer director de la Academia de Platón. Estamos hablando de un Genócrates que fue discípulo de Espeusipo, el sobrino de Platón, quien fue quien le sucedió en la Academia, y Genócrates es el que nos imprime esta tríada filosófica en física, ética y lógica, y que por supuesto esa tríada filosófica, si me permiten el uso del término, fue reseccionada por la escuela estoica. Claro, en los fragmentos de Zenón, ¿sí? De Zenón de Sitio, ahí estoy hablando un poco de las diferencias que existen entre zenonianos y aristonianos. Los zenonianos, que son aquellos que comulgan con las ideas de Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, resecciona esta idea de la física, ética y lógica, pero lo que hace Zenón es no le da prioridad o no le da un enfoque a la ética, sino que dice que todos estos componentes son importantes, ¿no? Todos tienen igual importancia. No hay un componente más importante que otro. Contrario a los aristonianos, que tiene que ver con los seguidores de Aristón de Quíos, que fue otro estoico. Pero lo que pasa con Aristón de Quíos es que, difiriendo un poco de Zenón de Sitio, de su maestro, el fundador de la escuela estoica, él dice que básicamente lo que corresponde a la física y lógica simplemente es una forma de justificar los comportamientos humanos. El enclave de todo esto es la ética.
Ahora, si consideramos esto de esta manera, entonces podríamos decir que el telos, el fin de la ética, para cada una de las tres escuelas que vamos a trabajar en este momento, en el caso del epicureísmo, pues el fin de la ética o del comportamiento humano es la hedoné, es decir, el placer, ¿no? Muy distinto a lo que consideran los estoicos, que dicen que el fin o telos del comportamiento humano, de la vida humana, es la arete, la virtud. Y también muy distinto a lo que nos dirían los escépticos, que básicamente el fin de la vida humana es una abstención de juicio para lograr algo que se llama ataraxia o estado de ánimo sosegado, ¿sí? Entonces, estos tres fines que tenemos, placer, virtud y extensión del juicio, son los distintos modos en que se contempla las formas de la vida en estas tres escuelas que tenemos, epicúreos, estoicos y escépticos. Ahora bien, fíjense ustedes en el esquema del margen derecho, que es un esquema de engranaje. Ciertamente los engranajes pues tienen unas conexiones, unas articulaciones bastante profundas, de tal manera que todo lo que hace un componente de este engranaje también lo repite el otro, ¿no? Si alguno de estos componentes del engranaje se atrofian, no funciona, pues los otros no van a funcionar, ¿sí? Entonces, básicamente estos tres elementos que hay en este engranaje, en este gráfico de engranaje, es una forma de entender que cada uno de esos elementos son un aspecto importante dentro de las escuelas epicúreas, ¿sí? Independientemente de si hay un enfoque ético, se entiende explicar un poco los comportamientos humanos, eso no significa que en las escuelas helenísticas se deshagan o desechen los componentes físicos y lógicos, porque son importantes. En ese orden de ideas, podríamos decir que, por una parte, el componente ético es una forma, una manera de preguntarse por los principios con que nosotros, seres humanos, orientamos nuestras acciones. La ética es una cuestión de praxis y la praxis básicamente tiene que ver con un asunto de acciones y comportamientos humanos. He ahí la importancia de la ética. El otro componente tiene que ver con una manera o modo en que nosotros conocemos y predicamos el mundo. Eso es lo importante dentro de las escuelas helenísticas en cuanto a la relación que existe entre ética y física, porque básicamente si nos enfocamos, por ejemplo, en la filosofía epicúrea, Epicuro dirá que básicamente, lo voy a parafrasear, a Epicuro, Epicuro dirá que si uno no comprende a ciencia cierta lo que es el mundo y cómo se constituye y cómo se comporta y cómo funciona el mundo, el universo que nos rodea, pues difícilmente podríamos nosotros tener un tipo de relación u orientación hacia ese mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer el mundo, cómo se maneja, ¿no? Cómo se comporta, cuáles son sus principios. Y básicamente esto nos lleva a pensar también un asunto importante, que son los principios constitutivos del universo. Esos principios constitutivos los podríamos denominar como metafísica, pero yo pensaría que es más un asunto de física, ¿no? Porque
Bien, estamos con unos inconvenientes con el sonido, ya estamos, el equipo de la revista está trabajando para solucionarlo. Am, en- si nos dar unos minutos, ya Steven va a retomar con tranquilidad. Steven, si quieres, arranca, ya que hemos solucionado el problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuando con mi exposición, quiero comenzar entonces a ser mucho más explícito en las relaciones que existen entre estas tres aristas que venimos trabajando como formas de entender la filosofía, desde la física, la ética, la lógica o canónica respecto al epicureísmo, ¿no? Empezaré entonces con el epicureísmo, después continuaré con los estoicos y finalmente con los escépticos. Empecemos entonces con el epicureísmo. Como ustedes ven en este esquema, en la parte de arriba pues hay una ecuación bastante interesante, una suma de acciones más placer, ¿no? Toda acción, según el epicureísmo, básicamente Epicuro de Samos, fundador del epicureísmo, toda acción tiene como fin el placer. Si toda acción tiene como fin el placer, hay que comprenderla como una tendencia hedonista. Y eso es lo que explica el comportamiento humano. Si nos preguntáramos nosotros en qué condiciones una persona obraría de X o Y manera, los epicuros dijeron, bueno, necesariamente obran de alguna u otra forma por el placer. Ese es el móvil que hace que las personas actúen de cierta manera. Para los epicúreos esto es una forma suficiente de explicar el comportamiento humano, por eso es ética. Ahora, aunque esto sea suficiente por naturaleza, porque para los epicúreos el placer es un principio natural, es natural que el ser humano sienta placer, es natural que el ser humano a través de los placeres se mueva a hacer algo, pues necesita principios mucho más amplios desde los cuales se justifique por qué el placer y por qué no otra cosa, ¿no? ¿Por qué el fin es el placer y no otra cosa? Entonces, los epicúreos, básicamente Epicuro va a recurrir a dos tipos de principios. Hay unos principios físicos que son los que explican los componentes de esos seres naturales, de todo lo que constituye el mundo, y hay unos principios lógicos o más bien nociológicos, porque aquí hay que entender un poco que la lógica o canónica epicúrea tiende más a una forma de explicar cómo los seres humanos conocemos lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de principios nociológicos. Ahora bien, en cuanto a los principios físicos, Epicuro dirá que todo cuerpo está constituido por unas partículas muy diminutas que se llaman átomos, ¿no? El término átomo, que tiene que ver con indestructible, ¿cierto? Todo este tipo de, de connotación para los átomos, pues básicamente tiene que ver con ese asunto, con lo indestructible, con lo que no se separa, con lo que se mantiene unido, con lo que no se puede destruir. Esa es la noción de átomo, con lo que es indivisible, ¿no? Indivisible básicamente. Ese es el concepto de átomo. Átomos en singular nominativo en griego y átoma en plural nominativo en el griego. Pero además de átomos, que son los que constituyen todos los cuerpos de animales, seres humanos, plantas, todo lo que conocemos, existen unas desviaciones atómicas o que clímena, como el mismo Epicuro las llama, son unas desviaciones que son las formas en que se explica por qué muchos átomos componen un órgano mucho más grande, qué sé yo, un planeta, un animal grande, un elefante, una jirafa, ¿no? Básicamente, todos los cuerpos que están constituidos por partículas muy diminutas, indivisibles, indestructibles, se unen, pero para poder explicar la unión de esos átomos, que son los que constituyen los cuerpos, Epicuro tuvo que recurrir a la tesis de las desviaciones para explicar cómo es que se unen esos átomos, ¿no? Y esto básicamente es una crítica que hace Epicuro a doctrinas más antiguas como las de Demócrito,
donde en los fragmentos que se tienen de Demócrito, si recurrimos, por ejemplo, a los fragmentos que recupera Diels-y-Krantz, Demócrito pensaba que los átomos caen, pero Epicuro dice que de esa manera no se explica nada, porque si los átomos caen, pues entonces ¿cómo se van a unir? Entonces, bajo la hipótesis o bajo la tesis de la desviación, posibilita explicar el movimiento de los átomos de tal manera que en ese movimiento se unan y conformen un organismo, ¿no? Entonces, todos los cuerpos que están constituidos por un cúmulo de átomos, para ser conocidos por las personas, pues básicamente arrojan átomos también. De hecho, los átomos son principio físico, principio constitutivo de los seres humanos, de todos los seres naturales, pero también por los átomos es que nosotros estamos en la capacidad de conocer. Porque básicamente el conocimiento se explica a través de unos efluvios o partículas que son lanzadas por los objetos que son, objeto, valga la redundancia, objeto de percepción, ¿sí? Entonces, a raíz de esos efluvios de átomos que lanzan los objetos que queremos conocer, pues se establecen las sensaciones, lo que nosotros conocemos como aistesis, ¿sí? Y cuando ya tenemos una sensación que ocurre en nuestros órganos de los sentidos, pues generan una afección, que eso ya es algo que se genera en el interior del particular, de la persona, que quiere conocer algo. Esas afecciones o pathé, que pueden ser tanto corporales como anímicas. Y todo pasa por un proceso reflexivo de la persona que percibe este tipo de sensaciones. De esa manera es como Epicuro articula la ética, la física y la lógico-canónica para explicar por qué los seres humanos y los seres naturales obran, actúan a partir de un elemento tan esencial como es la misma sensación de la hedoné, el placer. Ciertamente Epicuro, como les mencioné hace un momento, Cicerón le endilgó a Epicuro el hecho de que él copió de Aristipo de Cirene toda esta vertiente dónica, pero si somos juiciosos en el análisis de las fuentes que tenemos el día de hoy sobre Epicuro, no son muchas, conservamos algunas cartas que gracias a Diógenes de Laercio pues se tienen en el libro 10 de la vida de los filósofos ilustres, y hay ciertamente unas diferencias entre lo que es el hedonismo aristipiano, el de Aristipo de Cirene, y el de Epicuro de Samos. Ambos coinciden, por supuesto, en defender el placer como el fin de la vida feliz, pero, como diría Diógenes Laercio en ese libro 10, una de las grandes diferencias entre el hedonismo de Aristipo con el de Epicuro es que los placeres que persiguen los aristipianos tiene que ver más con un asunto de una sensación inmediata, una sensación que ciertamente se tiene en el instante mismo en que usted experimenta algún tipo de estímulo del exterior. Pero para Epicuro, los placeres o el placer como tal, aunque ciertamente parten de las sensaciones, no necesariamente tiene que ver con una sensación inmediata como quieren los aristipianos o los sirenaicos, ¿sí? Porque básicamente usted recordando cosas placenteras que vivió en el pasado, pues usted ya en su mente está generando una satisfacción, y a partir de esa satisfacción que usted genera en su mente, se puede explicar los placeres anímicos, los del alma, ¿no? Más que todo placeres anímicos, ¿sí? Tienen que ver con el interior humano. Bueno, voy a pasar entonces en este momento a los estoicos. Déjame un momento. Cambio la diapositiva.
Vamos con los estoicos. Aquí entonces tenemos lo mismo, los tres aspectos mencionados al principio de mi exposición: física, ética y lógica, ¿sí? Los estoicos, pues fundados por Zenón de Sitio. Hay ciertas coincidencias con una escuela socrática menor, también surgió en el tiempo helénico, como fue la escuela antisténica o la escuela cínica, la de Antístenes de Atenas, a la que perteneció Diógenes de Sinope, pero básicamente Antístenes es la figura aquí fundadora de esta escuela. Y podríamos hablar de unas dimensiones: física, ética y lógica son dimensiones interdependientes de un sistema complejo, ¿no? Con el que se busca es planificar la experiencia o la vivencia o la existencia humana. Vean ustedes entonces que si hablamos de una tendencia a planificar la existencia humana, pues estamos hablando de un asunto ético, porque es un asunto de acciones, ¿sí? Pero se requiere de física y lógica para poder comprender por qué es que hay que justificar todo este aparataje ético que los mismos estoicos proponen. Ahora, en cuanto a la física, nosotros podríamos decir que el universo, todo lo que implica el universo para un estoico del tiempo, todo lo que constituye un universo, planetas, seres vivos, animales, plantas, seres humanos, el cosmos en toda su integridad, eso es el universo, está gobernado por un logos universal. Hay una razón universal, que es la que justifica el orden en que está constituido todo el universo, ¿no? Todo obedece un orden, y ese orden que hay en el universo es lo que los estoicos llamaron logos. Es un logos universal y que es inherente a todo. Particularmente el término singenicom tiene que ver con la inherencia o la naturaleza de un universo ordenado. Ellos conciben el mundo como un todo ordenado, no como un todo desordenado. Y bajo esa noción es que en cierta manera se intenta influir en el comportamiento de los seres humanos. ¿De qué manera? Pues si nosotros estamos diciendo que todo el universo está gobernado por un logos universal, por un orden universal, y yo, ser humano, racional, viviente, hago parte de ese universo, de ese cosmos, pues tengo también razón, tengo también un orden. Por eso es que a partir de esa noción de orden universal que constituye a todo el mundo, se explica por qué es que el ser humano debe vivir en armonía, ¿sí? Con ese mundo, con esos otros elementos que constituyen el universo. Pero vivir en esa armonía con las demás cosas, a eso es a lo que los estoicos llamaron arete, es decir, virtud. Vivir en armonía con el logos, con esa razón universal, con esa lo que ellos es la familiaridad o la acción del hombre para con la razón universal, vivir en armonía con ese universo del que hace parte. A eso es a lo que se le llama virtud, y que básicamente es lo que conduce a la felicidad, a la beneficencia, ¿no? A la famosa eudaimonía, como regularmente traducimos ese término al español, como felicidad. Y finalmente, pues el aspecto lógico que no puede quedar aparte tiene que ver con el reconocimiento al hombre en tanto poseedor de razón, en tanto poseedor de logos. Y si el hombre, además de actuar conforme a la razón, que es como se explica la ética, pues también el hombre poseedor de razón está en la capacidad de comunicar la verdad de esas cosas que lo rodean, de esas cosas que dice, sabe que son. Y a partir de ese razonamiento, pues básicamente usted puede explicar el orden del mundo. Ahora, ¿cómo se explica el orden del mundo? A partir de una lógica estoica.
Pues existen unas percepciones de las cosas, las famosas aistesis. Aquí el estoicismo no se diferencia mucho del epicureísmo en cuanto a situar a las sensaciones, a las aistesis, como principio mismo de conocimiento. No se diferencian los estoicos de los epicúreos, se diferenciarán más por el fin que ellos defienden como principio y fin de la vida feliz, ¿no? Que para el epicureísmo es el placer, pero para los estoicos es la virtud. Y resulta que para los estoicos esa percepción de las cosas, esas aistesis, se debe a un proceso de asentimiento para las cosas que son conocidas. El asentimiento es a través de un proceso reflexivo sostener que lo que estoy percibiendo de las cosas que observo en mi entorno son así. Y a eso se le llama catalepsis. Y a partir de la catalepsis es cómo se profundiza un poco más en la percepción hasta el punto de poder llegar a afirmar que eso que estoy percibiendo de las cosas son verdaderas. Y después de pasar por ese proceso de percepción y de asentimiento para las cosas, pues enuncio a través de palabras ese orden de las cosas, ¿no? Percibo, asiento por un proceso interno de reflexión y posteriormente enuncio, profiero una idea, digo una idea sobre lo que acabo de percibir del mundo, ¿no? Y básicamente las gestoigeia, o sea, las palabras, son un componente importante dentro del sistema filosófico estoico, que es el que posibilitó que dentro de los mismos estoicos, un poco más con Crisipo de Solos, que fue discípulo de Zenón de Sitio, se desarrollara una lógica un tanto diferente a la lógica formal de Aristóteles, la famosa lógica silogística, en cuanto a una lógica de proposiciones, que es la que nosotros en la actualidad conocemos como lógica de categorías o lógica de conectores, ¿no? Principio de bivalencia, principio de disyunción, principio de conjunción, todo ese tipo de cosas ya se venían dando desde los mismos estoicos, ¿sí? Finalmente, quiero hablar un poco del escepticismo, que es ya lo último que me queda para conversar con ustedes. Un escepticismo que fue bastante divulgado en el periodo helenístico porque ciertamente esta forma de pensar o de entender la realidad llegó incluso hasta los miembros de la misma academia platónica. Es bastante particular que si bien la academia platónica en un inicio, pues fue la que más defendió un conocimiento real de las cosas, pues con el escepticismo queda en vilo si nosotros podíamos hablar de la realidad de las cosas, si las cosas, lo que nosotros predicamos de las cosas verdaderamente son lo que son o se trata de otra cosa. Todo ese tipo de elementos que estoy refiriendo en este momento y que inicialmente pertenecieron a la academia platónica se van a ver trastocadas básicamente por el influjo de un escepticismo que comenzó con Pirrón de Elis, ¿sí? De esta escuela de pensamiento hay muchos fragmentos, pero si queremos tener una doctrina integral de todo el sistema filosófico de los escépticos, pues tendríamos que recurrir a Sexto Empírico, ¿no? Que se trata de un pensador que existió más o menos entrado el cristianismo, ¿no? Más o menos entrando ya el cristianismo dentro del Imperio Romano y su extensión a través del Mediterráneo y todos estos elementos. Y Sexto Empírico va a ser pues básicamente una fuente de autoridad para citar todo lo que corresponde a el escepticismo, desde Pirrón hasta él. Ahora, los escépticos, y recurriendo pues al adversus dogmáticos de Sexto Empírico, consideran que hay una imposibilidad, es decir, es imposible conocer lo que en esencia son las cosas. Nosotros, según los escépticos, no podemos
descifrar qué es lo que pertenece a una cosa. Al menos no de primera mano, no como uno quisiera, de primera mano, como decir, ay no, pues básicamente si estoy percibiendo que el fuego quema, ¿por qué no puedo pensar lo contrario? O si el hielo enfría, pues algunos podrán dirán desde su experiencia sensitiva que el hielo calienta. Uno supone que por ser agua congelada es muy fría, pero otros por percepción tendrán el juicio de decir, no, es que el hielo quema, a pesar de que esté constituido de agua. Es un asunto de percepción en lo que aquí intento mostrarles, ¿no? Entonces, bajo esa premisa de que no es posible conocer las cosas tal y como son las cosas en esencia, pues difícilmente podríamos decir la verdad de las cosas. Ahora, ¿qué nos dice al respecto Sexto Empírico y de todo lo que en la tradición escéptica se ha dicho? Una primera parte es que las cosas son indiferentes, adiaphorai. O sea, las cosas son indiferentes, es decir, no hay algo que las identifique. Aquí tiene que ver la verdad, tal y como la asumen los escépticos, con un asunto de igualdad de condiciones entre distintas cosas que son objeto de análisis para poder decir que hay verdad, ¿no? Hay ciertos elementos constitutivos o ciertas características de las cosas que nosotros percibimos con las cuales los seres humanos asumen que hay verdad. Pero para los escépticos las cosas no son idénticas. Las cosas no tienen características comunes. Las cosas son indiferentes. ¿Sí? Esto es lo particular del escepticismo. Ahora, se diría también con Sexto Empírico que estas cosas indiferentes, pues se trata de fenómenos, phenomena, que adquieren sentido para quien los percibe, ¿no? Ciertamente, si las cosas son distintas para cada persona que las percibe, pues tendríamos que admitir que no existe una idea universal de las cosas que nosotros percibimos, ¿sí? Porque básicamente son indiferentes, ¿no? Un segundo elemento a propósito de pensar, como dije al principio de mi presentación, que la filosofía escéptica asume como fin de la vida feliz la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad, ¿no? Inicialmente hay que pasar por un proceso de epoge, de abstención del juicio. Es decir, un proceso de no afirmar y no negar cualquier cosa que se diga sobre los objetos que están siendo objetos, valga la redundancia, de un análisis, ¿no? Y dirían los escépticos, de la mano de Sexto Empírico, que a cada cosa, sí, a cada cosa le corresponde un argumento y esos argumentos con los que estoy intentando validar mis cosas, porque creo que esa es la verdad de las cosas, pues hay un argumento contrario a eso, posiblemente hay un argumento contrario. Todo argumento con el que pretendo justificar la verdad de algo puede existir un argumento que lo contraríe. Y bajo esa idea está la tesis de la isostenía interargumenta. Insostenía tiene que ver con la insostenible verdad de las cosas, ¿no? Entre los argumentos. Finalmente, entonces, ya me había adelantado un poco a esto, defender posturas fijas, creer que la verdad es esto y pare de contar y no existe una versión contraria a eso, pues genera un cierto tipo de ansiedad, una tarajé, por la constante preocupación, angustia de querer explorar más allá de lo que quizás yo no pueda llegar a comprender como una verdad única de eso que estoy estudiando. Y eso ya extralimitaría la finitud del ser humano en cuanto a que el hombre no puede llegar más allá de lo que está en la capacidad de conocer.
Y lo que está en la capacidad de conocer el ser humano es aquí lo limitado, que las cosas cambian, que las cosas no son tan diferentes como parecen, que incluso ciertas características que pueden variar entre una cosa y otra, pues básicamente eso no es suficiente para decir que una cosa es lo que yo estoy pensando que es y pare de contar, y esa ya es la verdad absoluta y universal y nadie puede decir lo contrario. Esto es bastante interesante porque de hecho corrientes de pensamiento como los relativistas, que también están pues ahí de la mano con los escépticos, pues básicamente todo lo están haciendo pasar como si el conocimiento dependiera de lo que el ser humano entienda por las cosas. Eso en cierto grado tiene su verdad, pero también tiene una parte compleja y problemática que es llegar a decir, no, pues entonces todo es relativo, nada es verdad. Y ustedes saben que para fines éticos, y esto también lo pensaron los escépticos, por muy escépticos que sean, ellos también percibieron los límites que hay detrás de sus aseveraciones, y es que a nivel de ética, pues no cualquier cosa puede ser seguida. Si a mí en una sociedad o en una comunidad me imponen unas reglas y ese es el bien que esa comunidad fijó, pues yo no puedo actuar contrariamente a eso que la sociedad ha fijado, ¿no? Eso es un problema. Eso es un problema bastante serio que los mismos escépticos consideraron. Entonces, básicamente, si nosotros a ultranza, en el extremo extremo, defender posturas fijas, si nos dedicamos a eso, pues básicamente vamos a estar en un estado de ansiedad. Pero lo que nosotros queremos, según los escépticos, es que vivamos tranquilamente. Pero para vivir tranquilamente, para vivir esa ataraxia, se necesita epogé, es decir, abstenernos de afirmar o negar cualquier cosa. Eso es lo que dice. Entonces, diríamos junto con sexto empírico, que ciertamente, pues no cualquier cosa se puede seguir para efectos de ética y moral, y que ciertamente cuando hablamos de acciones, costumbres, pues uno debe actuar según costumbres y sensaciones, ¿no? Pero, ojo, cuando uno actúa según costumbres y sensaciones, pues necesariamente tiene que pasar todas esas nociones que uno tiene de las cosas por un examen constante para no caer en los extremos de decir que hay verdades absolutas, o que pues si no se sigue ese criterio que yo le imprimo a una cosa, pues entonces no hay ninguna verdad, ¿sí? Entonces mira lo interesante del escepticismo. Uno parece que al leer estos autores escépticos, estuviéramos en el extremo de decir, no, es que no existe ninguna verdad, pero tampoco se trata de eso, porque como ya lo hice notar un poco aquí con el asunto ético, no de cualquier forma se actúa, no de cualquier forma uno se relaciona con las demás personas. Me perdonan la expresión que voy a decir, pero es para hacerme entender un poco, explicar un poco, y es que no de cualquier forma o no haciendo lo que me dé la gana, pues voy a intentar establecer una relación con los demás. Es muy complicado, ¿no? Pero lo que sí es cierto para los escépticos es que todo juicio moral o epistémico, es decir, de mis acciones, de lo que yo considero para mí un bien, de lo que considero para mí un mal, y en cuanto a el asunto epistemológico, de la verdad de las cosas, si las cosas son como yo las estoy diciendo, no, de si una vaca es una vaca y no es otra cosa, de si un perro es un perro y no otra cosa, de si una cabra es una cabra y no otra cosa, pues necesito pasar por un examen todas esas ideas y juicios que tengo de las cosas para saber a ciencia cierta de qué se trata, ¿no? Y este tipo de versiones pues también repercutieron considerablemente entre los mismos filósofos de la academia. Carneades de Cirene es uno de esos académicos que se dejaron influir básicamente por la corriente escéptica, pero desde el escepticismo académico todo empezó con Enesidemo de Nosos. Con Enesidemo de Nosos ya se introduce un poco la versión escéptica dentro de la academia platónica. Bueno,
Para terminar, voy a comentar con ustedes algunas conclusiones. Y la primera que tenemos es afirmar que los filósofos del periodo helenístico no calcan el pensar de sus antecesores. Acuérdense lo que estábamos diciendo en el principio de mi presentación de los tres prejuicios. Y con esto se concluye que básicamente pues los filósofos del periodo helenístico no si llegaron a considerar algunas cosas que no varían mucho de los pensadores clásicos, quizás sí, pero es que no es un calco de los antecesores, hay una novedad, hay modos distintos de concebir la realidad desde los helenistas, desde los filósofos helenos, sobre todo en un periodo tan convulso como el periodo helenístico que estuvo dado por guerras, aunque no fue muy distinto tampoco de los filósofos clásicos, porque por ejemplo a Platón le tocó un contexto bastante violento, ¿no? Las guerras nada más del Peloponeso y el reinado de los 30 tiranos bajo el régimen de Esparta, ¿no? Que llegaron a dominar allí a Atenas y eso se convirtió pues en un asunto bastante complejo. A eso le tocó Platón. Y Aristóteles, pues ni más ni menos, siendo macedonio, pues llega a Atenas, un meteco, eh, insertado allí en Atenas, intentando defender ciertas doctrinas que a él corresponden, pero a él le tocó huir a la isla de Eubea, porque básicamente él podía ser perseguido, ¿no? Ante toda esta situación tan convulsa. Entonces, en ellos, en los filósofos helenos, existe una resección de lo dicho por otros filósofos, pero ciertamente hay unas modificaciones de esas teorías. Una segunda conclusión es que la filosofía antigua fue asistida por constantes cambios en los modos de pensar. Claro, por supuesto, hubo cambios en los modos de pensar, no es lo mismo lo pensado por Platón y Aristóteles. De hecho, entre ellos dos hubo variaciones, hubo hasta disputas, según nos lo hacen ver los manuales de filosofía y los comentaristas, pero también en los filósofos helenos hubo variaciones en su doctrina. Nada más pensar, por ejemplo, en una corriente como el estoicismo, que también se los comentaba como un asunto adicional, y es que, por ejemplo, por muy fundador que haya sido Zenón de Sitio, pues Aristón de Quíos, que fue su sucesor, no le copió todas las ideas a Zenón de Sitio. Aristón de Quíos no le copió todas las ideas a Zenón de Sitio. Entonces, mire que hay variaciones. Las doctrinas no se mantienen tan integrales por muchos epicúreos, por muchos escépticos, por muchos estoicos que hayan, sino que también dentro de la misma escuela, dentro de estas mismas escuelas, hubo variantes de pensamiento, ¿no? Y eso es lo importante y eso hay que hacerlo notar. Y finalmente, aunque se priorizó lo ético, por supuesto, como ustedes notaron, les expliqué para epicureísmo, estoicismo y escepticismo, pues el enfoque todo es ético, pero, para darle más fuerza a ese argumento ético, para darle más justificación a ese componente ético, los filósofos helenos tuvieron que recurrir a unos principios
Bien, con esto en mente, voy a comenzar a hacer la lectura de las preguntas. La primera que aparece la hace Abdesalam 619, que dice, bueno, muy buenas. Cuando dice clásico, ¿a qué se refiere? Creo que se está refiriendo justamente a ese principio de la ponencia donde decías que justamente la filosofía helenística no calcaba, no copiaba, digamos, directamente la parte de los clásicos. Tal vez no sé si quieras decir algo sobre eso. Sí, claro, Nico, y gracias a la persona que hizo la pregunta. Hay muchos elementos que faltan hilar un poquito porque pues por cuestiones de tiempo, por las dificultades técnicas que hemos tenido, pues se pasan, pero este es el momento propicio para hacer ese tipo de claridades. Bueno, cuando hablamos de filósofos clásicos, me estoy refiriendo a los filósofos que pertenecieron a un periodo histórico concreto como fue la época clásica, la Grecia clásica. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿no? El periodo al que asistió tanto Sócrates como Platón y Aristóteles. A eso es a lo que se le conoce como periodo clásico de Grecia. Ahora, es cierto también que para algunos teóricos, estudiosos de la antigüedad griega, pues cuando hablamos de clásico, el adjetivo de clásico tiene que ver con un asunto de todo el componente teórico, literario, escriturístico que surgió en la antigüedad. Y la antigüedad es un periodo mucho más extenso de lo que nosotros hemos venido parcializando por distintos subperiodos, si así lo queremos decir, ¿no? De hecho, la antigüedad para nuestro occidente, en nuestro occidente, tiene que ver con lo que nosotros podríamos denominar el periodo arcaico, antes de que se implantara a Grecia como un modelo filosófico, donde cambió un poco la forma de pensar de los pensadores, valga la redundancia, pasando de lo mítico a lo observacional. Y claro, eso cobija todo este periodo que estamos tratando en este momento, que sucedió después de la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Y que finalmente viene a recogerse con lo que nosotros hemos considerado en Occidente como periodo medieval. Todo eso es lo que se conoce y se cobija bajo el criterio de lo clásico, ¿sí? Lo clásico porque tiene que ver con una alusión de la antigüedad. Pero nosotros hemos seccionado por sus periodos esa antigüedad tan compleja por cuestiones de situaciones concretas que hacen que sea muy distinta la forma de pensar de un periodo de la antigüedad y otro periodo de la antigüedad. Por eso mismo no es idéntico suponer que los pensadores clásicos o en el periodo clásico de la filosofía es el mismo periodo helénico de la filosofía o que el mismo periodo helénico de la filosofía sea el mismo periodo tardo antiguo, ya para añadirle otro poco más, tardo antiguo, porque la tardo antigüedad es otro periodo de la antigüedad, y tampoco es lo mismo lo que sucedió en la tardo antigüedad, haciéndole pues spoiler a Peter Brown con el asunto de la antigüedad, tardo antigüedad, y no es lo mismo lo que se pensó en la tardo antigüedad con respecto a lo que se pensó en el cristianismo medieval. Son contextos muy distintos y distintos modos de pensar, pero todos esos elementos, esos subperiodos, se los puede cobijar bajo el criterio de lo clásico, antigüedad clásica o la misma antigüedad, ¿no? Vale, gracias por eso, Steven. Bien, no sé si te acuerdas, Steven, de alguien que por lo general siempre nos acompaña en todos los eventos. No sé si te acuerdas del nombre. Carolina. Sí, exactamente. Qué bueno. Y como siempre, aquí está haciendo acto de presencia con varias preguntas, así que bueno, eh, aunque te admito que esta vez ya estoy reconociendo un par de nombres más, ¿no? Okay. Ah, bien, la primera pregunta que hace Carolina Romero es,
¿Por qué la triada de física, ética y lógica se vuelve fundamental en los estoicos? Y pensaría que no solamente en los estoicos, Ok, sino que, como lo dijimos también respecto a el epicureísmo, es importante la tríada, ¿no? Y es que básicamente bajo esa noción de tríada filosófica que nos viene legada desde Genócrates de Calcedonia, es una forma de entender que la filosofía abarca múltiples aristas de conocimiento. Es eso, tiene múltiples objetos de conocimiento. La filosofía no se reduce a ética, la filosofía no solamente explica el comportamiento humano, la filosofía también explica otras cosas, se pregunta por muchas cosas. De hecho, la filosofía, por eso se dice que es la madre de todas las ciencias, por supuesto, porque cuando vamos a hablar de principios que justifican un estudio o cualquier ciencia, cualquiera que sea, pues se recurre a la filosofía como una forma de entender un poco cuáles son los principios que justifican la existencia de esa ciencia, de ese objeto de estudio, de esa forma de conocimiento. Entonces, he ahí la importancia de esa división, de esa triada para los filósofos helenísticos, pero que propiamente no es de los helenísticos, sino que viene desde la misma Academia de Platón, y por qué no pensar sea de otros. Yo sí quisiera indagar un poco más allá porque a mí me late que esta división viene de más antigua. Ahora, lo cierto es que las escuelas helenísticas son tendientes a una defensa de las acciones humanas y a los motivos por los cuales los seres humanos actúan de cierta manera o de otra, ¿sí? Eso es claro. Pero las otras partes de la filosofía, en este caso, tal y como se ha comprendido de la física y la lógica, ayudan como insumos adicionales para justificar las acciones del hombre. Acciones del hombre, por supuesto, explicadas desde lo ético, pero que necesitan de estos otros elementos para poder justificar por qué el hombre actúa de cierta manera y no de otra. Y ese intento de explicar el por qué el hombre actúa de cierta manera y no de otra, pues ha sido un elemento, un componente importante para estas filosofías. Obviamente ellos no se iban a quedar diciendo, quedarían muy cojos, supondría yo, quedaría muy cojos diciendo, no, es que el placer es el fin de la vida feliz. ¿Por qué? Porque sí. No, necesitamos elementos que vayan más allá y que nos ayuden a justificar eso que se está defendiendo. Por eso es importante tener esa conjunción de varios aspectos del pensamiento humano que nos ayuden a justificar eso que estamos intentando defender, ya sea el placer, ya sea la virtud o ya sea la supresión de juicio que conduce a la famosa quietud del ánimo o ataraxia. perfecto. Muchas gracias, Steven. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta que la hace Nicolás Alvarado, que dice, ¿cuáles serían las principales diferencias en las filosofías estoica, cínica, epicurea y cirenaica? Muchas gracias. Uy, uy, uy. Las principales diferencias entre la filosofía epicúrea. Entre la estoica, cínica, epicurea y cirenaica. Wow. Divertido. Divertido y complejo. Hay mucho por decir ahí, pero permítame en un momento, yo reviso acá como para no perderme en la pregunta, porque si quisiera abarcar una escuela con otra. Espérenme un momento, yo reviso aquí mi YouTube. Bueno, la diferencia entre la filosofía estoica, entre las filosofías estoica y cínica. Bueno, sí, ciertamente hay unas diferencias bastante claras, aunque también hay puntos en común. De hecho, el punto en común que existe entre
ejemplo, en la ética de cínicos y estoicos, tiene que ver con la virtud. Los cínicos buscaban la virtud, los estoicos también. Pero mire lo interesante, al menos desde los pocos fragmentos que tenemos de los cínicos y que pues gracias a Claudia Márcico, que en el 2013 publicó, si mal no estoy, un texto donde se recopilan, o más bien se traducen al español, al castellano, versión español y griego, los fragmentos de los filósofos socráticos menores, en este caso los cínicos, Tístenes y otros más. La diferencia que existe entonces entre cínicos y estoicos tiene que ver con el asunto en cómo nosotros conocemos las cosas del mundo. Pero la diferencia no es que de pronto los cínicos hicieron una indagación mucho más allá de lo que significa la epistemología humana, no. De hecho, dentro de los cínicos hay una poca atención para con esto que comprende la epistemología. Y los estoicos sí le imprimen una epistemología a su sistema de pensamiento. Esa es una diferencia entre los estoicos y los cínicos, como la más importante. Dice también Nicolás Alvarado la diferencia entre epicúreos y cirenaicos. Bueno, por supuesto, como las dos anteriores, de cínicos y estoicos, pues, comparten el mismo fin, ¿no? Buscan el placer, los cirenaicos y los epicúreos, pero hay una diferencia. Y es que, y la mencioné también en mi exposición, una diferencia bastante notable, y es que mientras los cirenaicos persiguen el placer inmediato, ese placer que generan las sensaciones en el instante, y con eso se quedan, porque no existe más placer que ese, lo inmediato, cuando usted satisface una necesidad y esa sensación de satisfacción que sintió en ese momento, pues ya es suficiente. Para los epicúreos no es cierto. Ellos dicen, más allá de la sensación de satisfacción inmediata, cuando usted satisfizo una necesidad que tenía en ese momento, eso puede llegarse a prolongar. Pero ¿cuándo se prolonga una satisfacción de esas? Cuando usted, experimentando nuevamente esa necesidad, recuerda lo que vivió en el pasado y ese recuerdo a usted le genera un estado de sosiego. Esa es una forma de perpetuar, si se quiere, esa sensación o esa sensación de satisfacción que en un momento usted tuvo, ¿sí? Y recrearla para vivirla en este instante, ¿no? Básicamente una de las máximas que dice Epicuro es que los placeres no tienen que ver tampoco con un pasado, sino también con un presente y con un futuro, ¿sí? Entonces, básicamente la perpetuación, si me permiten el uso del término, de esas satisfacciones que usted en algún momento llegó a sentir, está en el recuerdo mismo. La mímesis es la que ayuda un poco, la mímesis no, la anamnesis, perdón. La mímesis es imitación, no me confundí con los términos, pero la anamnesis, ese recuerdo de esas cosas que en el pasado disfruté, me pueden ayudar a vivir feliz, en satisfacción y bienestar en este momento. Vale, Steven, muchas gracias. Bien, siguiendo, otra de las preguntas de Nicolás Alvarado es, ¿hasta qué punto la física tiene que ver con el estudio de la realidad? Creo que justamente se refiere cuando estabas haciendo estabas analizando justamente estos tres conceptos, donde de pronto ahí ya cuando hablaste de la física pudo haber suscitado esta pregunta. Sí. La realidad tiene que ver más con una comprensión de los antiguos en cuanto a todo lo que hay alrededor de un sujeto cognoscente. Yo quiero ser claro con esto, y es que el sujeto cognoscente no es una idea griega. Simplemente eso es de la modernidad.
pero yo quiero hacerme entender con el término sujeto cognoscente como la persona que está en capacidad de aprender todo lo que en su medio existe. Y eso que yo llamo distinto a mí, pero que está ahí, percibo que está ahí, eso es realidad. Eso es realidad. Obviamente esto no tiene que ver con un asunto porque parece que sonar un tanto a fenomenología husserliana y otras corrientes de pensamiento que surgieron en la modernidad, pero para un antiguo griego, sobre todo para estos pensadores, lo que es real tiene que ver con lo que está alrededor mío y que eso es lo que percibo como distinto a mí, ¿sí? Por eso la alusión a la física, ¿no? La física trabaja con elementos reales, es decir, con elementos visibles, observables y manipulables. ¿A qué me refiero con esto? A cosas que puedo ver, a cosas que observo. No es gratuito que se diga que básicamente las sensaciones son el primer criterio y el más esencial para conocer las cosas. Si yo no tengo una experiencia de algo, no puedo indagar nada. Si no hay experiencia de algo, yo no puedo indagar nada, ¿sí? Eh, lo mismo pasaría entonces con el epicureísmo, ¿no? Yo no puedo desestimar lo que las sensaciones me ofrecen porque básicamente las sensaciones son las que por una parte activan mi pensamiento bajo la intención de comprender aquello que estoy experimentando y que me le ofrece el medio externo a través de unos objetos concretos distintos a mí. Y segundo, pues esos objetos que yo estoy percibiendo son los que me mueven a actuar de X o Y manera, ya sea porque me satisfacen en alguna necesidad o lo rechazo porque simplemente no me satisfacen en lo que estoy necesitando. Pero a eso nos referimos con realidad, es a todo aquello que distinto a mí está alrededor mío y que estoy en la capacidad tanto de percibir, de aprender por medio de la reflexión, diríamos en términos escépticos, la esquesis, la constante esquesis, examen de las cosas, y que a partir de ese examen, pues yo puedo actuar, ¿sí? Conforme a la sensación que me fue ofrecida por esos objetos que son distintos a mí. Bien, excelente, muy buena aclaración. Y bueno, acá seguimos entonces con una pregunta de Camilo Pérez Silva, que es un poco más como pedagógica en sentido que pregunta, ¿qué autores o textos se recomendaría para comenzar el estudio de la filosofía helenística? En otras palabras, ¿por dónde comenzar? Son un sinnúmero de estudiosos, o sea, para recomendarle muchos, pero pensaría que al menos para una propedéutica o una iniciación en este estudio de la filosofía helenística podrían ser dos textos, los que en este momento me vienen a la mente. Hay un texto que se llama Historia de la Filosofía Antigua de Salvador Mas Torres. Yo no sé, Nico, si se los paso ahorita para que usted los pueda poner en el chat de YouTube, de tal manera que los que nos estén oyendo puedan tomar nota de ello, lo consulten y lo descarguen de internet, sí. Pero bueno, en Sí, sí, este sí. momento. Ah, perfecto. Tú Pero me puedes entonces, mandar el nombre y ahí aparece en la descripción del video. bueno, ok, perfecto. Entonces, tenemos Historia de la Filosofía Antigua de Salvador Mas Torres. Él hace un recorrido por toda la antigüedad clásica, pero hay un apartado, un capítulo extenso sobre filosofía helenística y hace un estudio bastante prolijo de cada una de las corrientes de pensamiento que surgieron en este momento histórico. Epicúreos, estoicos, escépticos y escuelas socráticas menores. Ese uno, como para introducir. Y el otro texto, que es el más conocido por todos nosotros, que es la filosofía antigua del querido Pierre Hadot, que ese es, pues para mí realmente ese texto es el más rico, si me permiten el adjetivo de leer, porque no es complejo, no tiene tecnicismos,
Y si uno quiere un acercamiento inicial, sin tanto tecnicismo, a lo que implica la filosofía antigua y, por supuesto, la filosofía helenística, este señor Pierre Hadot escribe muy bueno, se entiende, es muy claro en lo que dice, y pensaría que estos dos textos pueden serte de mucha ayuda para introducirte en lo que corresponde no solamente a la filosofía helenística, sino también a la filosofía antigua en general. Bien, perfecto. Justamente también cuando mencioné, cuando leí la pregunta, también se me vino Hadot a la cabeza. Y bueno, entramos en otra pregunta muy curiosa porque además fue un tema que curiosamente tú y yo tratamos cuando comenzamos a hacer este evento. Y Camilo Pérez dice, y otra pregunta que me surge, ¿cuál es la diferencia entre filosofía helenística y helénica? Ok, sí, claro. Lo helénico tiene que ver más con con un proceso, lo helénico, tiene que ver con un proceso sociocultural de expansión, si me permiten el uso del término, del ideario de un político con ínfulas de recoger muchas naciones y traerlas así, bajo la idea de una Grecia gigante. Eso es lo helénico. Es un proceso sociopolítico de recoger muchos territorios, muchas culturas, para encuadrarlas, encasillarlas en lo helénico, ¿no? Lo griego. Y lo helenístico tiene que ver ya con un periodo histórico, periodización, ya es una categoría historiográfica que influida básicamente por este contexto de expansión bélica que surgió con Alejandro Magno y posterior a la muerte de Alejandro Magno con sus diádocos o sus sucesores, gobernantes en los territorios de esa gran Hélade. Ese contexto determinó ciertas formas de pensar, ¿sí? Y bajo ese prisma de acontecimientos es que se explica lo helenístico. Pero tiene que ver más con una periodización, o sea, es una categoría historiográfica, lo helenístico. Pero lo helénico es una acción sociopolítica de de un alto, de una figura tan importante como fue Alejandro Magno, ¿no? Lo helénico tiene que ver con eso. La difusión o la diversificación de lo griego en todos los territorios conquistados. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues eso estuvo, como mencioné, fue uno de los temas que enfrentamos justamente cuando organizábamos el evento, entonces por lo menos sabía que tenías clarísima esa respuesta. Bien, nos quedan entonces dos preguntas que las hace Carolina. La primera dice, en tu percepción, ¿cuál sería el aporte del estudio de la filosofía helenística en la actualidad? Esta es la pregunta más bonita. Y es preciosa esa pregunta porque siempre que a nosotros, bueno, cuando me invitan a muchos eventos, esa pregunta siempre me cae. Y siempre me han dicho, vea, ¿usted por qué vuelve a los antiguos sabiendo que eso ya estuvo muy lejos y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? ¿Eso realmente tuvo un impacto o no? Y digo bonita porque es que básicamente uno, bajo todo el contexto social y político que vivieron esos ciudadanos, esos filósofos, esos pensadores allá en ese periodo histórico. Y en nuestro tiempo, pues no es que haya mucha diferencia. Las situaciones bélicas, los conflictos sociales, las formas de entender el mundo tan diversas, tan amplias, tan complejas y problemáticas, eso es una misma situación que nosotros seguimos viviendo. Es lo mismo.
De hecho, no es gratuito que autores como Máximo Pigliucci, que escribió un texto Cómo ser estoico, o como la misma Catherine Wilson, que escribió Cómo ser epicúreo, nada más y nada menos, ahí para que consigan los texticos. El de Máximo Pigliucci está en español, ha sido traducido, pero el de Catherine Wilson de Cómo ser un epicúreo está en inglés, no lo he, ese sí como que difícil en español, a no ser que de pronto ustedes lo consigan fácilmente por ahí. Pero lo que dicen estos dos autores es que básicamente todas esas filosofías que acaecieron allá en la antigüedad nos están dando una forma de entender el contexto social en el que estamos viviendo, y es una manera de cómo afrontar esas circunstancias que nosotros en este momento estamos padeciendo. Dado ese argumento, pues yo pensaría que la actualidad de los antiguos sigue vigente. Eso es vigente. Y los acontecimientos antiguos no cambian mucho, porque hoy en día los acontecimientos antiguos se reproducen mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, pero conflictos bélicos, problemas existenciales, necesidad de buscar criterios orientadores que nos permitan a nosotros decir, vea, este es el camino como para no ir muy desviado del asunto. Eso nos lo ofrecen básicamente las filosofías helenísticas. Y eso es lo que las filosofías o los filósofos del periodo helenístico querían, ¿no? Ellos querían eso. Por eso se dicen que esas filosofías eran una soteriología. Ya le imprimí aquí un poquito de teoría teológica cristiana, pero no, no voy a cristianizar los filósofos antiguos, pero sí se podría pensar que es una soteriología, porque básicamente los filósofos antiguos, al menos Epicuro, decía que necesariamente al principio de la carta a Meneceo, que nos trae Diógenes Laercio en el libro 10 de su Vida de los Filósofos Ilustres, en ese inicio de esa carta a Meneceo, Epicuro dice explícitamente la filosofía como tal debe buscar la salvación del hombre. Y el término en griego es sotería. Por eso es una soteriología, ¿no? Entonces, es importante porque crisis existenciales van a haber siempre. Los seres humanos estamos bajo esa dinámica. Conflictos bélicos van a haber siempre. Y las filosofías helenísticas, estoicos, escépticos, epicúreos nos proporcionan elementos para afrontar esas realidades. Vale, muchas gracias, Steven. Bien, entonces si quieres te hago la última pregunta antes de concluir el evento. Por lo menos la ponencia de hoy, que también la hace Carolina, como en algún momento la denominamos el terror del chat. ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de virtud en los griegos antiguos y en los estoicos? ¿Es diferente? Muy buena ponencia, gracias. Muchas gracias, Carolina. No pensaría que haya variación en la acepción o en el significado mismo del término arete, ¿no? Porque ciertamente la arete, y esto podría ser una sección transversal, diría yo, transversal, o sea, está en epicúreos, estoicos, viene desde Platón, Aristóteles, siempre ha estado relacionada la arete o las aretai en plural, las virtudes, con el asunto de, primero, una reflexión de las acciones. Eso por primera parte. Las famosas skeixis ton praxeon. Estoy refiriéndome en griego a la reflexión sobre las acciones. Skeixis ton praxeon. Y lo otro es la capacidad que tiene el ser humano, entendiendo la virtud como la capacidad que tiene el ser humano para prever aquello que no le es útil, aquello que lo puede perjudicar. Y esta máxima de prever aquello que lo puede perjudicar está presente incluso en los filósofos presocráticos. Pensando en un Demócrito de Actera, prever
lo que usted le perjudica es una forma de entender la virtud. Eso llegó a Platón, aunque ciertamente él amplía más el esquema a muchas más virtudes, a muchas más jaretai, la templanza, la moderación, la justicia, el amor, bueno, la magnanimidad. Lo mismo hizo Aristóteles. Eso repercutió en las filosofías epicúrea y estoica, pero sobre todo en la estoica, porque un eje importante para decir que un hombre es virtuoso es por la capacidad que el hombre tiene para, o el varón, en sentido genérico, ¿no? El varón, tiene para reflexionar sobre sus propias acciones. Y eso es lo que los estoicos, desde Zenón de Sitio hasta el último, bueno, no el último, pero lo que fueron los estoicos romanos, Séneca o Epicteto de Iriápolis, estos dos, esa es una forma importante de entender la virtud. La virtud se conjuga bajo, entonces, los principios de reflexión de las acciones y la prevención para con aquello que pueda perjudicarlo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con un asunto también un tanto, diríamos nosotros, futurista, o sea, futurista en el sentido de anticiparse a los acontecimientos que pueden ser nefastos para una persona, aunque no los espere, es necesario anticiparse a ellos. Eso decían los estoicos, ¿no? La famosa premeditatio malorum, de la que habla tanto Marco Aurelio, el emperador estoico. La famosa premeditatio malorum. Anticípate a los perjuicios que puedan devenir de una acción que tú en este momento estés haciendo. Porque de esa manera tú podrás explicar por qué estás padeciendo a raíz de algo que hiciste o simplemente afrontar la situación que te llegó. Eso suena muy bonito, muy racional y muy todo. Para eso toca experimentar una situación difícil como para ver si eso funciona. Pero ese es el consejo que nos ofrece básicamente los estoicos. Bien, pues muchas gracias, Steve, también por la respuesta, y con ella también ya acabamos la ponencia de hoy. Agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo por su paciencia. Tuvimos un par de errorcillos de sonido. La ventaja es que se pudo solucionar bien, y bueno, la ventaja es que la ponencia queda grabada, ¿no?, para que los que no alcanzaron a verla o los que quieran repetirla puedan acceder a ella tranquilamente. Bueno, recordarles que esta es la primera ponencia del evento de diálogo sobre filosofía helenística, y el jueves estaremos con la segunda ponencia a cargo de Roberto Valdés Rangel, con la ponencia titulada Logos y Cosmos, la cosmología vitalista de la Stoa antigua. Va a ser también a las 4 de la tarde, hora Colombia, y la estaremos transmitiendo por el mismo canal de YouTube. Entonces, invitados a que puedan participar de ella, un tema profundamente interesante, y pues realmente creo que nos puede dar ya un punto de entrada justamente a entender algo que a veces tal vez no comprendemos mucho, y es el mismo concepto de la estoa, ¿no? Con eso en mente, pues bueno, de nuevo agradecerte, Steven, por aceptar la invitación. Y para finalizar, también tomar el tiempo para agradecer a la Universidad del Bosque, el programa de filosofía, principalmente porque a lo largo de los años ha sido justamente un aliado casi que central en el desarrollo de la revista, en el sentido de que apoya y nos ayuda profundamente, por ejemplo, con eventos que a veces no parecen tan cuerdos o sea, a veces difíciles de realizar, y aún así está muy presente y muy pendiente de poder publicitar y al mismo tiempo ayudar a crear este tipo de espacios. Entonces, pues también muy agradecido con todos los integrantes del programa de filosofía que nos van a estar acompañando a lo largo de este evento. Sin más, muchas gracias y nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego.